Ahora bien, con esta diapositiva yo siempre busco responder por qué Jesús debía ser negro y no podía ser blanco. Jesús no podía ser blanco. ¿Por qué? Jehová nuestro Dios crea a Adán y Eva. Todos sabemos eso. Adán y Eva. Adán y Eva. Y Adán y Eva tienen a Caín, que él es el primogénito de la creación. Él es el primogénito, el primero en abrir matriz. Quiere decir que es el primero en nacer. Es decir, es el primero que nace, el que se forma en un vientre, en el vientre de Eva, el primero que se forma en un vientre y nace. Y por eso dice que es el primero en abrir matriz. En cambio, Adán y Eva, ellos fueron creados. El primero en nacer fue Caín, el primogénito, el regalo de Dios, fue el adquirido de Dios. ¿Y él tiene qué? El ADN de Dios. En él trae el ADN de Dios, por eso él es un monarca, el monarca del ADN de Dios. Él lo tiene. Y él es un monarca. Y Jehová nuestro Dios permite que Can, que es el descendiente de Caín, habite la tierra prometida. Pero no la habita por 2 o 3 días. No, ellos la habitan por 2500 años. Ellos habitan la tierra prometida. Pero Caín comete un error y recibe una M, que es una maldición. ¿Por qué? Por matar a su hermano Abel. Por matar a su hermano Abel recibe una maldición. Esa maldición daña su ADN. Recordemos que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y por eso Caín nace rebelde. Porque cuando tú comes el fruto prohibido es una comida que entra en tu ADN, en tu sistema. Y esa rebeldía o esa desobediencia la comió Caín cuando era niño, cuando estaba en el vientre de su madre, ya estaba ahí en la sangre. Ese acto de desobediencia quería decir de que Caín iba a ser que desobediente, desobediente. Y por eso él desobedece y mata a su hermano, lo mata. Y su descendencia recibe esa maldición, que son los cananeos. Caín, cananeos. Y ellos empiezan a qué? A pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Empiezan a qué? A matar niños, empiezan a conquistar pueblos y a demostrar una fuerza que tenían. ¿Fuerza para qué? Para conquistar pueblos. ¿Y fuerza para qué? Para matar y hacer lo que ellos querían. Practicaban brujería, hechicería, invocaban demonios para hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque tenían el ADN de Dios. Tanto que debemos entender eso, miren. Cuando Abraham era uno, Jehová nuestro Dios mira todo eso y dice, la descendencia de Caín, tengo que quitarla a la tierra prometida, porque se han corrompido grandemente. Y ahí donde Dios empieza ¿qué? A hablar con Abraham. Abraham era uno y se hace amigo de Dios. Que eso es increíble. Eso es increíble, pues tener una amistad con el Creador es algo hermoso. Entonces, Abraham tiene una amistad con el Creador. Abraham tiene una amistad con el Creador. Pero Abraham era uno cuando él miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Tanto que ellos ya habían construido ciudades. ¿Por qué? Porque Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote de Salem, sacerdote y rey de Salem. ¿Por qué? Porque Abraham ya sabía de que en Canaán existía Salem. ¿Y se encontró con quién? Con Melquisedec. ¿Y Melquisedec le da qué? Pan, le da pan y vino a Abraham. Y Abraham lo come. ¿Come qué? Pan y vino. Pan y vino. Y Abraham le entrega los diezmos de todo a Melquisedec. Todos saben eso. Pero ¿cómo Abraham hacía eso si se supone que de Abraham sale Israel? Porque Israel en ese tiempo todavía no existía. Por eso tenemos que ubicarnos correctamente en el tiempo y espacio. En el tiempo y espacio, cuando cuenten la historia de la Biblia, debemos entenderla de esta forma, en tiempo y espacio. Donde yo digo es que Abraham apenas era uno. Y ya los cananeos habían
conquistado, tener la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a ellos fue entregada la tierra prometida, ya que le correspondía por ser el primogénito, por ser el mayor. Era un derecho que tenía. Abraham apenas era uno. Entonces, por eso Dios le dice a Abraham, Abraham, mira, a tu descendencia le daré la tierra prometida. Pero Abraham mira la tierra prometida y decía, pero es que Jehová, la tierra está habitada por el cananeo. Y Jehová le dice, sí, la tierra está habitada por el cananeo, pero yo te la voy a dar a tu descendencia. Pero Abraham tiene que ser probado. Entonces Dios prueba a Abraham. ¿Y Abraham sale qué? Aprobado. Luego, ¿qué ocurre? Nace Isaac. Isaac también es probado. Él mira la tierra prometida y mira al cananeo. Pura gente negra. Luego Jacob. Jacob también es probado. Jacob mira la tierra prometida y mira al cananeo. Y tanto Isaac como Jacob salen aprobados. Dios dice, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los cananeos no quieren servir a Dios, son rebeldes, son pecadores, solamente utilizan el potencial de Dios para hacer lo malo. Y Dios a los cananeos les había dado de todo, ellos vivían como reyes. Eso lo dice Moisés cuando envía 12 espías. Moisés, después de Jacob, Israel, la descendencia de Jacob entra en Egipto y allá los toman como siervos. ¿Por qué? Porque eran un pueblo minoritario. Duraron 430 años como esclavos en Egipto. Y Jehová nuestro Dios contrata a Moisés, llama a Moisés y le da órdenes para que saque a Israel de Egipto. Y Jehová nuestro Dios le dice a Moisés, Moisés, lleva al pueblo al desierto. Y en el desierto empieza a ordenar a Israel. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un pueblo de esclavos, el pueblo es totalmente desordenado. No tienes reyes, no tienes príncipes, no tienes sacerdotes. Es un pueblo desordenado. Entonces, Dios, ¿qué hace en el desierto? Empieza a ordenarlos. Jehová nuestro Dios empieza a ordenar a Israel y lo divide en 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque los que se ordenan por tribus son los negros, porque Jehová nuestro Dios es negro. Tanto que los cananeos ya estaban ordenados por tribus, las 12 tribus de los cananeos. Y Dios a cada tribu le dio un príncipe, le dio un estandarte y le dio un sumo sacerdote, que es Aarón, que es el primer sumo sacerdote. Y le da un Dios, que es Moisés. Moisés es considerado un Dios, y lo dice la Biblia. Tú lo puedes leer en la Biblia tranquilamente. Moisés es considerado un Dios. Un Dios. Entonces el pueblo ya tiene príncipes, tiene sacerdote y está dividido por 12 tribus. El pueblo ya coge orden. Eso es lo que Jehová nuestro Dios estaba haciendo en el desierto, ordenándolos. Y debemos entender eso. Antes de ellos entrar, Moisés envía 12 espías ¿a qué? A recorrer la tierra de Canaán. Y los 12 espías dicen, la tierra que Jehová nuestro Dios nos va a dar es una tierra que es buena en gran manera. ¿Por qué? Porque el fruto que da es enorme, es una tierra fértil, pero es habitada por el cananeo. Entonces, es decir, ¿los negros vivían mal ahí? No. Ellos vivían como reyes, eran los gobernantes del mundo. Lo que hoy en día hacen los judíos, lo hacían los cananeos. Hoy en día los judíos son ricos no sino que es por la posición de la tierra que están ocupando y porque tienen la bendición del Creador. Asimismo ocurría en la antigüedad, pero eran los cananeos. Ellos gobernaban el mundo. Hoy en día decimos, no, es que los judíos gobiernan el mundo. Son los dueños de los bancos, los dueños de los medios de comunicación. Son los dueños de los medicamentos, del entretenimiento. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios lo determinó. Y también tiene que ver la ocupación de la tierra. Pero en ese tiempo eran los cananeos. Los cananeos eran los dueños del mundo. Toda nación tenía que darle las ofrendas y los diezmos a quienes, a los cananeos. El entretenimiento tenía que pasar por los cananeos. Ellos eran hábiles en batalla. Ellos eran como una potencia, como hoy en día los judíos.
lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento los judíos eran esclavos, no eran nada en el mundo. Tanto que la Biblia lo dice, Israel, acuérdate que tú eres el pueblo más insignificante, eran un pueblo desordenado. No había príncipes, no había reyes, no había sacerdotes, eran esclavos solamente. ¿Quiénes gobernaban en ese momento? Los cananeos. Los cananeos eran los más fuertes en ese momento. Y por eso para ellos dijeron, cuando vino el cananeo, dijeron, venga, Jehová nuestro Dios nos sacó de Egipto para ir a entregarnos al cananeo para que nos maten, porque los cananeos, los negros, en ese tiempo crecían muchísimo, eran mucho más altos que los que vemos hoy en día. Hoy en día yo no tengo una altura muy grande, yo no soy muy alto para decir esto, pero es que los negros en la antigüedad se alimentaban de una manera diferente y los negros crecían muchísimo, más de lo que crecen hoy en día los basquetbolistas en Estados Unidos. Más, y ellos eran considerados como guerreros, eran una raza guerrera, y por eso 12 fueron a mirar la tierra prometida, 12 fueron a mirar la tierra prometida, pero solamente dos dijeron, la tierra va a ser conquistada por la fuerza de Jehová. Los otros 10 dijeron, no, 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 ¿cómo es que Jehová nos va a mandar a pelear contra ellos? 10 de ellos, miren, 10 de ellos dijeron, ¿cómo vamos a pelear contra el cananeo si ellos son altos? Tienen armas, tienen ciudades amuralladas. ¿Cómo vamos a ir a pelear contra ellos? No podemos. 10 de ellos dijeron, no podemos. Dos se mantuvieron firmes con la confianza en el Creador, que lo decían a conquistar con el poder de Dios. Entonces, ahí donde vemos de que los negros en el tiempo antiguo, ellos crecían mucho más de lo que vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el ADN de las personas negras se ha disminuido. No hemos estado utilizando el ADN de Dios, pero el ADN de Dios se puede despertar en una persona negra. ¿Cómo? Haciéndole despertar en conciencia. Que la persona alcance la iluminación y luego alcance su segundo despertar. Eso se puede hacer, mejorar el ADN. Entonces, Jehová nuestro Dios hace esto. Presten atención para que las personas no se confundan y puedan entender por qué hoy en día tenemos este resultado. Es que los teólogos, que son los que estudian la Biblia, no tienen en cuenta este cambio. ¿Cuál cambio? Jehová nuestro Dios sacó a Israel de Egipto y Dios le dijo, entren en la tierra prometida y maten al cananeo. Y yo les voy a dar mi fuerza. Y Dios envía la fuerza de él en cada soldado, en José, y los dirige. Y por eso pudieron conquistar la tierra prometida. Y Dios le dice, echen al cananeo y tomen la tierra prometida. Entonces hay un reemplazo de qué? De gente negra por gente blanca. ¿Por qué? Porque hoy en día tú dices, no, este me dice que Dios es negro. Pero yo miro a Israel y hay pura gente blanca, Dios debe ser blanco. Dios debe ser blanco. ¿Por qué? Porque los blancos son los que controlan el mundo. Son los más ricos. El mundo está en manos de los blancos. Dios es blanco. Eso solamente es una apariencia y la gente no está teniendo en cuenta el cambio que Dios hizo. Dios cambió ¿qué? Personas negras por personas blancas. ¿Por qué? Porque las personas negras las mandó a África a pagar un castigo, ya que la orden para Israel era que matara a todos los cananeos, que no dejara ninguno. Esa fue la orden que Dios le dio a Israel. Mata al cananeo. Pero Israel no obedeció. La Biblia dice que Israel no obedeció, sino que dejó vivo al cananeo y lo hizo tributario. Es decir, les pedían dinero a cambio de quedarse ahí. La orden de Jehová nuestro Dios fue, mira, Israel, mata a todo cananeo. Israel no obedeció. Los dejó cohabitar con ellos. ¿Y los hicieron qué? Tributarios. Pero muchos de ellos se fueron, a lo largo de la historia, se fueron desplazando para África. Allá pagar su castigo. ¿Cuál castigo? De todo lo malo que habían hecho en la tierra prometida. Mientras tanto, Israel tomó el control de la tierra. Pero mire lo que Dios hace. Jehová nuestro Dios cambia al pueblo, pero no cambia al Mesías. El Mesías que estaban esperando los cananeos se iba a llamar como Melquisedec, que tenía que ser ¿qué? Un varón negro de cabello blanco y ojos rojos, totalmente diferente a ellos. Ellos lo estaban esperando, que iba a ser llamado el Mesías, el Mesías. Pero como Dios cambia los pueblos, el Mesías ya no llega con la gente negra, sino que llega con la gente blanca. Llega con Israel.
llega con Israel. Y entonces Dios, como sabía de que el Mesías tenía que nacer de gente negra, lo que hace es dejar unas tribus con gente negra. Hablamos de la tribu de Judá. La tribu de Judá está compuesta por gente negra y por gente blanca. Y Dios lo que hace es que se cumple, es decir, los judíos se asientan en la tierra prometida. Se asientan. ¿Pasa quién? Pasa el rey Saúl, gobierna. Pasa, pasa Saúl, gobierna. Pasa el rey David, gobierna. Pasa Salomón, gobierna. Y se dan cuenta de que David pensaba de que Salomón podría ser el Mesías, pero Dios le dice que no, no, sino que es uno que viene directamente del cielo. ¿Por qué? Porque Salomón es considerado como un Mesías, pero no es el Mesías que venía del cielo. Y por eso era necesario el Mesías que venía del cielo, no el de la tierra, sino el que venía del cielo. Porque Salomón es considerado un Mesías. Pero era más importante el que venía del cielo y por eso Salomón escribió en Cantares de los Cantares. Él dijo, ¿qué se podrá hacer después de que venga el rey? Eso lo escribió Salomón. ¿Qué se podrá hacer después de que venga el rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Salomón sabía de que vendría un rey más fuerte que él, llamado Jesús. Cuando ya se cumplió el tiempo de que apareciera el Mesías apareció en la tribu de Judá, porque tenía que ser descendiente del rey David. Entonces Jesús nace del linaje de David, como una persona morena, de cabello blanco y ojos rojos, llamado Jesús, Yeshua Hamashiach, que por siempre vive. Cuando ellos lo miran, dicen, venga, ¿por qué este varón hace lo que hace? Hace milagros, hace señales, se mueve y cumple las profecías. Pero, ¿por qué es negro si nosotros somos blancos? Ya, él es el Mesías. Las profecías lo señalan a él como el Mesías, los milagros lo señalan a él como el Mesías, pero él no es como nosotros, no lo queremos. Entonces ellos empiezan a revisar la Biblia y se dan cuenta de que él es Melquisedec, él es el Mesías que estaban esperando los que estaban antes de ellos, era Melquisedec el que estaban esperando. Cuando se dieron cuenta de eso dijeron, no lo queremos, queremos un Mesías como nosotros, que sea blanco. ¿Qué vamos a hacer con él? Matémoslo. ¿Por qué? Porque no lo queremos. No lo queremos. No lo queremos. Hay que matarlo. Y por eso los judíos no reconocen a Jesús. Y los judíos, la mayoría, saben que Jesús es moreno de cabello blanco. Los masones lo saben. Los Illuminatis lo saben. Ellos saben que Jesús es negro de cabello blanco. Ellos lo saben. Los masones lo saben. Los Illuminatis lo saben. Los que no lo saben son los cristianos. Y son los que suponen que más aman a Jesús. Se supone que los cristianos son los que más aman a Jesús y no conocen a Jesús. Los católicos se supone que son los que más aman a Jesús, los que más siguen a Jesús y no conocen a Jesús. O si lo conocen, no lo conocen, porque Jesús es moreno de cabello blanco y él nace en la tribu de Judá. Hoy en día, el Vaticano enseña que la madre de Jesús se llama la Virgen María. Pero ustedes deben saber de que los primeros cristianos europeos, ellos ponían unas vírgenes negras en sus iglesias, representando a quién? A la madre cuidadora de Jesús, llamada Miriam, porque ese es su nombre original, Miriam, y era una mujer negra. Miriam es la madre cuidadora de Jesús, la que Jehová nuestro Dios asignó para que cuidara a el Hijo de Dios. Dio su vientre, le dio la primogenitura. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de ella. Le dio la primogenitura. Miriam le dio su color de piel, porque Miriam es una mujer negra. Los caballeros templarios, ellos hacían vírgenes negras para representar a qué? A la que ustedes conocen hoy en día como la Virgen María. Y tú lo puedes buscar en internet, porque eso hace parte de la historia de Europa.
donde por toda Europa habían puras vírgenes negras. ¿Ustedes creen que la hacían simplemente, ay, vamos a pintar a la que creemos que es la madre de Jesús como una mujer morena, como una mujer negra? No, es porque era la verdad, era la realidad. Y por eso Jesús es negro, porque de una mujer negra sale un niño moreno. No va a salir de una mujer negra un niño blanco. Entonces Jesús nace como un niño moreno de cabello blanco y ojos rojos, de una madre morena. Debemos saber que Jesús, como hijo de Dios, tú lo podías reconocer donde tú querías. ¿Por qué? Porque ver a una persona con ojos rojos, de cabello blanco y morena, resalta, porque él tenía que ser diferente a sus hermanos, a sus hermanos. Pero recordemos que el Mesías se le quitó a ellos. Dijo Dios, no, a ellos no les voy a dar el privilegio de recibir al Mesías. No lo van a recibir, sino que lo van a recibir los israelitas. Y cuando ellos lo miran, dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos manda un Mesías así? Eso no tiene sentido. ¿Por qué él es el Mesías? Debería ser una persona blanca como nosotros. Pero no. Y entonces la gente dice, no, lo que él dice es falso. ¿Por qué? Porque yo he visto películas de Mel Gibson, he visto películas cristianas, en Semana Santa me he visto todas las películas y nunca ponen a Jesús negro. El problema son las películas. El problema no soy yo. El problema son las películas donde te mienten porque Hollywood te dice mentiras en la cara y tú no te das cuenta. Tú lees la Biblia, lee Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. La revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y dice que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos, y su cabello es blanco. Lees, sigue leyendo. Daniel 10, Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira y lo describe. ¿Describe qué? Sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido. Como los negros, como los morenos. Su cabello como el relámpago. ¿Cómo es el relámpago? Blanco. Lees Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús, es como las piedras de jaspe. Entonces tú vas a unas artesanías y dices, óyeme, véndeme unas piedras de jaspe. Las miras y dices, bueno, ese es el color de piel de Jesús. ¿Cómo es? Como los negros, como los morenos. Lees Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Si ustedes ven mis manos parecen la raíz de un árbol. Tanto que yo puedo meter la mano en la tierra y pueden parecer raíz de un árbol. A eso es lo que hace referencia cuando dice que es como y no hay parecer. ¿Por qué? Porque está hablando del parecer. Por eso dice, y no hay parecer en él ni hermosura. ¿Por qué? Porque él está diciendo, es que no nos parecemos a él, ya que ese testimonio lo da Isaías. Isaías es uno de los profetas más importantes en Israel. Isaías es el profeta es uno de los profetas más importantes en Israel, tanto que es uno de los más respetados, porque Isaías hizo grandes cosas para Jehová nuestro Dios. Pero Isaías murió por manos de su propio pueblo, por manos de los judíos. Lo tomaron y lo partieron por la mitad. Y la gente no sabe por qué el pueblo lo partió por la mitad. Y resulta y pasa de que Isaías, en el capítulo 6, dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y habían sobre él serafines que cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando él describe diciendo, vi yo al Señor, él está diciendo, Isaías está diciendo que él vio a Dios. Isaías vio a Dios, tanto que Dios lo encomendó a él a una misión y él le dice, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí y envíame a mí. ¿Por qué? Porque él vio a Dios cara a cara. Y él luego lo describe en el capítulo 6 de Isaías, dice que vio a Dios. Y en el capítulo 53, él lo describe y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Él está diciendo, nosotros no nos parecemos a Dios. Eso es lo que Isaías está diciendo, le está diciendo al pueblo. Nosotros no nos parecemos a Dios. ¿Por qué? Porque los que se parecen a Dios son estos. Pero estos fueron quitados y Dios puso a estos. Y esto no nos dan el verdadero reflejo de Dios, sino que el verdadero reflejo nos lo dan
los negros. Jehová dice, no hay parecer, no nos parecemos a él, ni hermosura. ¿Por qué? Porque está hablando del aspecto, hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, debemos entender eso. Debemos entender eso. Esa es una realidad. Debemos entender eso. Entonces, los judíos dicen, no queremos a Jesús. No lo queremos. Queremos uno que sea como nosotros. Y ellos empezaron ¿a qué? A escribir en el Talmud. El Talmud judío es un libro donde escriben los más grandes rabinos. Los más grandes rabinos que han pasado por Israel tienen derecho a escribir en el Talmud. Dejan sus enseñanzas o dejan una frase icónica en el libro. Y por eso el Talmud es muy famoso. El Talmud es muy famoso porque escriben los más grandes rabinos. Y los más grandes rabinos que han pasado siempre critican a Jesús, siempre lo critican, siempre. Y lanzan blasfemias contra él. Y eso queda para la siguiente generación. Y la siguiente generación se levanta con un odio hacia Jesús. Y Jesús dice, pero es que yo mal no les he hecho. Ellos solamente los primeros que me vieron me discriminan por mi color de piel. Ellos discriminan a Jesús por el color de piel. Y ahorita vamos a entender por qué discriminan, porque vamos a explicar el conflicto que hay entre los negros y los blancos. Porque hay un conflicto y es necesario que decir la verdad, destapar la herida para curarla bien. Entonces, ellos dicen, mira, no sabemos por qué Dios nos manda a este Mesías, pero el libro de Daniel, que Daniel fue escrito mucho antes que Jesús, describe que el Mesías tendría que ser moreno, de color bronce bruñido y cabello blanco. Ellos dicen, mira, no queremos a Jesús, no lo queremos, no lo queremos, no queremos a Jesús, no lo queremos. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros, no lo queremos. Y Jesús envía un profeta, otro profeta, para que busquen entenderlo. Pero ellos a todos les dicen, mire, es que a Jesús no lo pasamos. Entiéndanlo. No pasamos a Jesús, no lo queremos. Que lo entiendan, que lo entiendan. Ya no nos molesten más. Jesús no es un profeta para nosotros. Eso es lo que dicen los judíos. Y que no lo quieren, no lo quieren, no lo quieren. Eso es lo que todo el tiempo dicen. ¿Por qué? Porque ellos tienen, de alguna u otra forma, tienen razón. ¿En qué? En que el Mesías que ellos tienen es el Mesías que tenía que haber recibido ellos. Pero como ellos se portaron mal, Dios se los quitó y se lo dio a ellos. Pero lo que ocurre es que él nació en la tribu de Judá, por lo tanto eso lo hace hermano de ellos. Solamente por nacer ahí. Pero originalmente el Mesías que ellos tienen le pertenece a los cananeos, los que estaban antes. Sino que como Dios los quitó por rebeldes, perdieron la oportunidad de recibir a Jesús y de llamarlo Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Perdieron ese privilegio. Es como un ejemplo, digamos que tú eres un cristiano evangélico y Dios te dice, mira, yo te voy a bendecir. Y tú, y escuchas la promesa y tú trabajas para Dios y tú dices, lo que Dios me prometió de que me iba a bendecir. Pero de verdad estoy cansado de ser cristiano. Estoy cansado. Entonces, me retiro de ser cristiano. Y Dios ya estaba a punto de darte la bendición y tú te vas. Llega otra persona y hace lo que tú estás haciendo. Dice, no, esa persona se fue. Tranquilo, pastor, yo hago lo que él estaba haciendo. Él se queda haciendo lo que tú estás haciendo y él recibe la bendición. Ya estaba para entregarte la bendición y tú en el último momento fue que soltaste todo. Así le pasó a los cananeos. Los cananeos estaban ahí, pero ellos se portaron mal. Dios les dio una y otra oportunidad, pero Dios dijo, ya no los soporto más. Son muy rebeldes. Los voy a quitar y voy a poner a Israel. Y el Mesías fue entregado ¿a quién? A Israel, pero con las características ¿de qué? De ellos. Cuando ellos lo miraron dijeron, venga, es que él no puede ser el Mesías, porque nosotros somos blancos, debe ser como uno de nosotros. Cuando miran que él hace los milagros, él hace todo, ¡ay! Él es el Mesías. Pero no es como nosotros. Y por eso los judíos odian a Jesús. Y ese sentimiento es transmitido desde el corazón, ya que yo puedo poner mucho odio en mi corazón hacia Jesús y transmitírselo a los hijos. Y eso a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Y por eso los judíos no reconocen a Jesús.
cuando Él es el Mesías. Él es el Mesías de los dos pueblos, de los cananeos y de los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban esperando a Melquisedec. Lo estaban esperando. Y cuando llega ya es con los israelitas porque ya ellos estaban en el castigo en África. ¿Ven? ¿Ven? Para hacer la comprobación, nosotros debemos saber de que cuando tú haces una operación matemática, tú dices 5 más 5, ¿cuánto es? Es 10, ¿verdad? ¿Cómo sé que esa operación me quedó bien? Tú dices, la operación es muy sencilla, pero hay otra forma para poder hacer la comprobación e ir de forma inversa. Tomamos el resultado, lo dividimos, una operación inversa, le restamos un sumando y nos da el otro sumando. ¿Qué ocurre? Que tenemos los mismos valores, pero con una operación invertida. Es decir, yo hago la comprobación de la suma con la resta y de la resta con la suma. Y me tiene que dar los mismos valores. Asimismo, vamos a hacer la comprobación de la historia yéndonos hacia atrás. Vamos a decir de que Adán y Eva no pecaron. Adán y Eva no pecaron contra Jehová nuestro Dios, sino que rechazaron a Satanás. Por lo tanto, Caín nace siendo un niño puro. No hay rebeldía en él, no hay pecado en él. Él recibe la primogenitura y Caín tiene por nombre el adquirido de Jehová. Y él ama a su hermano. ¿Por qué no lo mata? Sino que él ama a su hermano. Y luego Caín pasa a Can. Y de Can, los cananeos. Los cananeos son personas que aman a Dios y respetan la creación de Dios. No conquistan pueblos, no practican brujería, sino que sirven a Jehová nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿Jehová nuestro Dios trae a Israel? No, porque no necesitamos a Israel. Los cananeos adoran a Dios y están ¿qué? Esperando al Mesías, están esperando que venga Melquisedec. Y Melquisedec llega. ¿Cómo tiene que llegar? Como un varón moreno de cabello blanco y ojos rojos. Melquisedec, el Mesías, que era lo que Dios quería, sin que hubiera pecado. Eso es lo que Dios quería, sin que hubiera pecado. Que el Mesías hubiera nacido con los cananeos. Un varón moreno de cabello blanco y ojos rojos, llamado Melquisedec. Él era el Mesías. Pero ¿qué ocurre con el pecado? Que el pecado lo desordena todo. El pecado lo desordena todo. ¿Por qué? Presten atención. Si ustedes piensan y dicen, venga, si Adán y Eva no hubieran pecado, Caín no hubiera matado a su hermano. Los cananeos estuvieron en la tierra prometida. ¿Cómo se llamaría hoy en día? Hoy en día, 2025, ¿cómo se llamaría la tierra prometida? Se llamaría Canaán. ¿Por qué? Porque Israel nunca llegó. Jehová nuestro Dios no le tocó ir a hablar con Abraham. Él nunca habló con Abraham, nunca habló con Isaac, nunca habló con Jacob. ¿Por qué? Porque no era necesario traer a Israel. ¿Por qué? Porque ellos se están portando bien. Ellos se están portando bien. No es necesario traer a Israel. Pero lo que realmente tenemos, la historia que realmente tenemos, es que Adán y Eva sí pecaron. Y ahí es donde se empieza ¿qué? A mover todo. Ahí es donde empieza a todo moverse. Presten atención. Adán y Eva pecan contra Jehová nuestro Dios. Y el cuerpo se contamina. Y por lo tanto, el hijo que nace rebelde. Él recibe la P por ser el primero. Caín, el regalo de Dios o el adquirido de Dios. Pero él, ¿qué hace? Él mata a su hermano. Él lo mata. Y por causa de eso, él recibe una M, una maldición. Y esa maldición lo consume a él y consume a su descendente, que es Can. Y Can le pasa la maldición a los cananeos. Los cananeos se empiezan a portar mal contra Jehová nuestro Dios, empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios, a practicar brujería, a conquistar pueblos, a matar gente inocente. Y Jehová nuestro Dios dice, no, es necesario reemplazar al pueblo. Y Jehová nuestro Dios empieza a hablar con Abraham. Ya se hace necesario hablar con Abraham. Por eso Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, no es por tu justicia
que has venido a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de ellos. Por la maldad de ellos es que vienes a tomar la tierra de ellos. Es por la rebeldía de ellos, no por tu justicia, Israel. No porque tú seas justa o porque ustedes no, sino por la rebeldía de ellos, por el pecado de ellos. Se hizo necesario traer a Israel. Entonces, ellos fueron quitados. Dios los manda a África a pagar el castigo y trae a los judíos, trae a los israelitas. Ahí los israelitas se hicieron necesarios, pero Dios cambió el pueblo, pero no cambió el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo, Melquisedec, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Y cuando Él viene, ya no hay personas negras, sino que hay personas blancas. Y las personas blancas cuando lo miran dicen, venga, pero ¿este por qué? ¿Este por qué? ¿Por qué este que cumple las profecías? ¿Por qué Él es negro y de cabello blanco y esos ojos rojos? ¿Por qué? Porque el Mesías que iban a recibir ellos, Dios se los quitó, Dios les quitó ese privilegio, que es un privilegio, es como un ejemplo. Jesús va a llegar a tu casa y tú preparas todo para que Jesús llegue. Todo, decoras la casa y todo. Pero en el último momento haces algo que a Dios no le agradó. Y Dios dice, tú no vas a recibir el Mesías, vete. Y otra persona lo recibe. Pero cuando lo recibe, se queda diciendo, pero ¿por qué esas características? Supone que el Mesías debería ser como uno de nosotros. Y Dios le dice, no, es que habían otros que estaban esperándolo. Y ellos tenían las características de él, pero ellos fueron echados. El privilegio fue entregado a los judíos. Pero cuando los judíos lo miran, dicen, venga, él cumple todas las profecías. ¿Quién podrá hacer más milagros que Jesús? Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús hizo muchísimos milagros. Pero él era un varón moreno, de cabello blanco y ojos rojos. Muy diferente a cualquier otra persona. Tú podías reconocer porque los ojos de Jesús son del color del vino. Son del color del vino. Entonces vemos la comprobación de que el pecado es el que mueve todo, de que hace que Dios cambie personas negras por personas blancas. Entonces los judíos en su imaginación dirían, no, Dios debe odiar a los negros, Dios odia a los negros, ¿por qué? Porque ellos estaban aquí, pero los quitó. Dios los odia. Dios odia a los negros porque los tiene por allá castigados. Dios es blanco como nosotros, sí. Cuando viene el Mesías, matémoslo, ese no es el Mesías, matémoslo. Cuando se dan cuenta de que lo crucifican, es que la crucifixión de Jesús era necesaria. ¿Por qué? Porque era necesario que él pagara la deuda de sus hermanos que estaban en África, pagar esa deuda. Entonces era necesario que el sacerdocio arónico, que eran sacerdotes blancos, arónico, sacerdotes blancos, mataran o crucificaran a un sacerdote del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio mayor. Entonces aquí es donde los cananeos le agradecen a Israel por crucificar a Jesús, porque eso era necesario, porque si no, ¿cómo hubiéramos pagado todos los pecados de los cananeos? Era casi imposible, era imposible. Ahí donde entra Jesús. Y Jesús muere, y por eso Jesús dice, hay unas ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? De este, que también me es necesario traer. ¿De quién estaba hablando? De los cananeos, sus hermanos, que son las otras ovejas que él tiene. Y entonces el sacerdocio arónico ordenó la muerte o el sacrificio de un sacerdote mayor a ellos, porque Jesús, su nombre sacerdotal es Melquisedec, tanto que los ángeles conocen a Jesús es con el nombre de Melquisedec, porque ese fue el nombre con el que él se le presentó a los ángeles cuando los creó, ya que los ángeles fueron literalmente invocados y creados con polvo estelar, polvo de las estrellas. Él los creó y los invocó en un momento. Y se les presentó no como Jesús al principio de los tiempos, sino se les presentó como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, el que está más cerca de Dios, que es Melquisedec. Y él les explicó, miren, yo voy a hacer su enlace entre Jesús, entre Dios y los ángeles, porque muchos ángeles no pueden entrar en la presencia de Dios, no todos los ángeles. Y el que puede entrar en la presencia de Dios es el Hijo, que es Melquisedec.
el sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso los sacerdotes arónicos sacrificaron a un sacerdote mayor. Y eso le abrió una puerta para el perdón de pecados para todos los cananeos. Debemos entender de que, primeramente, el perdón de pecados se le dio a los israelitas. Y por eso Jesús estaba disponible para perdonar todos los pecados de Israel. ¿Pero qué hizo? Ellos rechazaron la cura de Jesús. Entonces la cura se le da ahora a los cananeos y los cananeos pueden entrar y volver a la presencia de Dios, volver a la presencia de Jehová nuestro Dios. Y por eso debemos entender de que el mismo Jesús viene siendo el monarca que baja del cielo con el ADN de Dios. Ya es un ADN totalmente divino bajado del cielo, que eso es otra cosa totalmente diferente, porque una cosa es Caín, que nace con el ADN de Dios, pero otra cosa es Jesús, que desciende del corazón de Dios, pero con el ADN de Dios, que es totalmente diferente. Por eso Jesús no permitió de que cogieran el cuerpo de él. Es decir, él no resucitó en otro cuerpo, sino que tomó su cuerpo y se lo llevó, porque había mucha información en el ADN de él, demasiada información, que si una persona tomara sangre del cuerpo de Jesús y se la aplicara en su cuerpo, literalmente volvería a aparecer con poderes. ¿Por qué? Porque él tiene mucho poder. Y él lo que hizo fue descender con el ADN de Dios, que es totalmente diferente a lo que ocurre con Caín. Caín nace con el ADN de Dios, pero Jesús desciende el ADN, lo trae del cielo, que es totalmente diferente. Por eso Jesús es el que trae el ADN de Dios del cielo, conocido como el pan que descendió del cielo. Debemos entender eso. Tanto que hay una profecía que es muy importante repasarla en este momento para que podamos entender la importancia de los negros para los últimos tiempos. Los negros tienen una importancia enorme en los últimos tiempos y por eso los negros están alcanzando un poder enorme y lo van a seguir haciendo hasta que se cumplan todas las profecías. Y es que hay una profecía que dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Presten atención. El primer ángulo que existió y se estableció fue los cananeos. Ellos, primero se pone una piedra base, luego una piedra fundamental. ¿Qué es la piedra base? Es el pueblo. ¿Qué es la piedra fundamental? Son los sacerdotes. Y sobre los sacerdotes hay uno que es elegido para ser soberano sobre los demás, sacerdotes. Y a ese se le llama la piedra angular. Pero como los cananeos se portaron tan mal, Dios le quitó el privilegio de recibir al Mesías. Ellos se quedaron, ¿qué? Sin cabeza. Se quedaron sin cabeza. Y Dios los mandó a la esclavitud y allá uno se desordena. El pueblo se desordenó. Y Dios trajo a Israel y los ordenó. Les puso una piedra base, que es el pueblo, una piedra fundamental, que son los rabinos, y les dio la piedra angular, que es Jesús. Ahí nació el Mesías. Pero como la profecía dice, la piedra que desecharon. Entonces los rabinos, que son la parte de los sacerdotes, dijeron, miren, no queremos el que va a estar por encima de nosotros, no lo queremos. No lo queremos, no queremos a Jesús encima de nosotros, no lo queremos. No lo queremos, queremos que Él se vaya. ¿Por qué? Porque dice que la piedra que desecharon, la palabra que utiliza la Biblia es desechar. Cuando alguien te desecha es porque te tira las cosas. Un ejemplo, digamos que tú estás en la casa y tus padres no te quieren. ¿Ellos qué hacen? Toman tus cosas y te las sacan afuera. Ese sentimiento fue el que sintió Jesús. Ese sentimiento que tú dices, venga, pero mis familiares, mi propia familia me saca las cosas a la calle, me están desechando, como si fuera un cualquiera, como si fuera un perro. O tú dices, no, yo me casé con mi esposa y mi esposa se volvió, no sé qué le pasó por la cabeza y cogió mis cosas y me las puso en la calle. Me desechó, me desechó. Ese es el sentimiento de Jesús con los judíos, porque dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Por qué? Porque los judíos todo el tiempo es, mira, Jesús no lo queremos, aquí no queremos a Jesús. A Jesús no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos. Y Dios les manda una persona para que les explique, otra persona. Ellos dicen, no queremos a Jesús. Entiéndelo ya. Entiéndanlo, no lo queremos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Entonces Jesús toma sus cositas y se va. Dice, yo no me voy a estar ahí todo el tiempo esperando a que los judíos den luz y entiendan quién soy. No me voy a quedar toda la vida ahí, sino que me tengo que ir, tengo que seguir cumpliendo profecías, tengo que seguir haciendo las cosas. Entonces, ¿qué hago? Me voy. Para que se cumpla la profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Jesús se mueve, se va se rompe la relación, Jesús hace eso, rompe la relación que tiene con los judíos y se va con sus hermanos, los cananeos. Se posiciona acá. Y los judíos, Israel, se quedan sin gloria. Se quedan sin gloria. Ya como Jesús rompió todo vínculo con los judíos, ya no tiene nada que ver con ellos. Él nació ahí, bien y todo, pero ya él rompió el vínculo. Es un vínculo que es celestial. Por eso es que tú dices así. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese vínculo se rompió. Eso quedará por la eternidad, de que Jesús nació en la tribu de Judá. Pero él fue desechado, él fue vendido. Cuando tú vendes algo, ya no queda de tu pertenencia. Por eso el Mesías ya no pertenece a los judíos. Eso lo van a entender las siguientes generaciones, porque lo que yo estoy haciendo va a impactar toda la historia de la humanidad en adelante. Y eso va a quedar para las generaciones pasadas. Va a quedar para Abraham, para Isaac, para Jacob, para David. Todos ellos se van a enterar de que el Mesías nació en la tribu de Judá, pero él fue desechado y fue vendido. Fue vendido. Cuando tú vendes algo, ya no te pertenece. Sea el precio por el que lo hayas vendido, ya no te pertenece. Entonces, Jesús se va de los judíos y aquí va a poder aparecer el anticristo. Ahí aparece el anticristo. Entonces, Jesús se va. Yo me voy tan y me posiciono acá. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Pero hasta el momento, 30 piezas de plata. Debemos saber de que hay un ejemplo que debemos entender para poder entender cómo los judíos vendieron a Jesús. Jesús es vendido por 30 piezas de plata. Y Jesús no había sido movido. Es decir, un ejemplo, digamos que tú compras un carro y la persona que te lo vende dice, venga, yo vendí mi carro. La persona me envió el dinero, pero el carro no se lo han llevado. Yo voy a seguir utilizando el carro porque me es útil, pero yo sé que el carro ya lo vendí. En cualquier momento viene la persona que me envió el dinero y me dice, óyeme, entrégame el carro. Me lo llevo. Es mío. Tú me lo vendiste. Sino que ya te gastaste el dinero, porque el carro es mío. Él te dice, sí, el carro es tuyo. Llévatelo porque yo te lo vendí. Lo mismo ocurre con los judíos. Los judíos creen que los eventos que están en la Biblia están así por así, pero no. Todos los eventos que están en la Biblia tienen un efecto en tiempo y espacio. Y lo que ocurre es que tú vendiste el carro. Por ese momento, la persona que te entregó el dinero no te había dicho, óyeme, dame el carro. Tú lo podías utilizar y todo, pero no le has dicho, dame el carro. Lo mismo ocurre con Jesús. En el tiempo pasado, ellos vendieron a Jesús por 30 piezas de plata y se lo vendieron a Jehová nuestro Dios. Ellos se lo vendieron al Padre. Por eso dice que el dinero lo echaron en el tesoro de Jehová, porque se lo vendieron a Jehová nuestro Dios. Es decir, los judíos le vendieron el Mesías al Padre. Y el Padre dio la orden de que lo pusieran con los cananeos, donde él tenía que haber nacido. Sino que por culpa del desorden del pecado, el Mesías terminó naciendo con los judíos. Y lo pusieron de nuevo con los cananeos, por orden del Creador. Esta es la misma historia que ocurre con José. José es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto para reinar allá. Por eso Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Por eso Jesús al final se unifica con los cananeos, con sus hermanos, y rompe el vínculo que tiene con los judíos, aunque él nació ahí. Eso ya queda en la historia también. Pero él rompe el vínculo con los judíos por la profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús rompe el vínculo y aquí les aparece el anticristo. ¿Por qué? Porque ahí no se podía posicionar nada sino Jesús.
Pero como Jesús se va, ya el anticristo se puede posicionar. Se puede posicionar. Y Jesús se va con sus hermanos, los cananeos. Ahí se cumple la profecía. Y Jesús es el que hace descender, el que hizo descender el ADN de Dios del cielo. Y abajo están los que tienen el ADN de Dios. Y ellos lo pueden despertar. Despertar es cuando la persona puede alcanzar la transfiguración, que es lo que hizo Jesús. Y por eso para él todo era extremadamente fácil. ¿Qué quiere decir eso? De que él tenía el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el ADN del cielo. Y en cambio, los que están abajo tienen que despertarlo. Y la forma de despertarlo es a través de la alquimia sexual. De la alquimia sexual. Es realidad. Y por eso Jesús ya tenía todos los poderes. Cuando él era niño, él hacía milagros en Egipto. En Egipto él hizo muchos milagros, en Etiopía. Dice que él hacía muñecos de barro, aves de barro, daba un aplauso, se transformaban en palomas vivientes y volaban. Jesús desde niño ya hacía milagros. Es una realidad. Y Jesús tiene una relación con los que están hoy en día en África. Tanto que cuando leemos, hay una historia en la Biblia que dice de que Jesús vendrá y pondrá las ovejas a un lado y, y los cabritos a otro lado. Cabritos a otro lado. Y entonces él le dirá, venid, benditos de mi Padre, porque me viste desnudo y me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber. Y ellos le dirán a Jesús, Jesús, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos enfermo? Jesús les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos que están en África, a mí lo hiciste. Y a los otros les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿O cuándo te vimos? Por cuanto no le hiciste a uno de estos mis hermanos que están en África, a mí tampoco lo hiciste. Apartados de mí al fuego eterno. ¿A quién está señalando? A sus hermanos que están en África. A los hermanos que están en África. Es la realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque ellos son sus hermanos. A eso se refiere cuando él va a poner a un lado los cabritos y al otro lado las ovejas. Las ovejas son los que ayudan a cualquier persona sin hacer distinción de persona. Si es negro o si es blanco. Ah, no, yo ayudo solamente a los blancos porque yo soy blanco. Ah, no, yo ayudo solo a los negros porque soy negro. Dios dice, no hagan eso. La bondad se expresa en toda su expresión. Cuando tú no lo haces viendo el color de piel de una persona ni la edad, tú dices, yo voy a ayudar a esa persona porque tengo que ayudarla. Eso es la verdadera bondad. Esa es la verdadera bondad. Entonces debemos entender eso. No puedo hacer distinción de persona. Ay, no, porque veo el blanco, ayuda al blanco porque soy blanco. Eso no es ayudar. Eso no es verdadera bondad. La verdadera bondad es la que se expresa con toda su expresión. Yo ayudo, así sea, al niño o ayudo a la anciana. Si está en mi corazón, yo la ayudo. Si es anciana o sea joven. Ah, no, yo ayudo a la jovencita porque es bonita. Yo voy y la ayudo. Dios se da cuenta de que la intención que hay en el corazón es que la está ayudando por la belleza. Ah, no, la mujer es fea. Yo la ayudo. Ay, no me la acerco porque es fea. Dios mira de que eso no es bondad. La bondad es cuando tú ayudas a la persona así sea bonita o sea fea. Tú no miras eso. Tú solamente quieres ayudar. Eso es una verdadera bondad. Y Dios se da cuenta de eso. ¿Cómo es posible de que Jehová nuestro Dios haya enviado doble bendición a los judíos? Porque por eso tú dices, pues, los judíos son muy ricos. ¿Por qué los judíos son tan ricos? Porque Jehová nuestro Dios le da doble bendición a los judíos, una para ellos y la otra para que la compartan con el prójimo, ya que el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ellos tenían que compartir una bendición con los que están en África, para que las naciones de alrededor dijeran, venga, los judíos hacen buenas obras, ellos ayudan a los que están en África. ¿Ellos hacen eso? No. Por ellos, que los africanos se mueran de hambre y no les importa. Ellos no tienen amor al prójimo. Es decir, vamos a decir de que los judíos tienen amor al prójimo.
Es decir, hoy en día los cristianos, los católicos han arreglado el mundo. Acá hay mucha gente por ayudarle. Hay gente para ayudarle. ¿Por qué no les ayudamos? Porque no queremos ayudar. ¿Por qué los judíos no ayudan a los que están en África? Porque ellos no quieren ayudar a nadie, ellos no aman al prójimo. Ellos creen que pueden engañar a Jehová el Señor. Jehová nuestro Dios se da cuenta de que el corazón de ellos no está lleno de amor. Ellos no saben perdonar, ellos no saben amar. Ellos son llenos de rencor. ¿Por qué no han ayudado a gente que lo necesita? Y demostrar el amor de Jehová que ellos tienen. Porque ellos no tienen amor. Ellos no tienen amor al prójimo. Y por eso ellos no pueden engañar a Jehová nuestro Dios. Ellos no lo pueden engañar. Jehová nuestro Dios se da cuenta. Si me doy cuenta yo que soy un humano, me doy cuenta de que ellos no aman al prójimo porque el prójimo de ellos está ahí enfrente de ellos. Miren, aquí está Israel, aquí. Y enfrente de ellos está África. Los pueden ayudar, pero ellos no quieren porque no tienen amor. Y me doy cuenta yo que soy un humano, cuánto más se va a dar al Creador, que Él examina hasta tus pensamientos y tu corazón. Ellos se dan cuenta, Jehová nuestro Dios se da cuenta de que por más de que Dios los bendiga por dos, doble bendición o les dé triple bendición, ellos no van a ayudar a alguien que sea diferente a ellos. Ellos no lo van a hacer porque no tienen amor en su corazón. Ellos, claro, dicen, no, es que cuando tú miras a un judío, tú te sientes "Ay, con su gorrito, con su barbita, con su ropita, y tú dices, "Ay, un judío, piedad". A Dios no lo puedes engañar con apariencias. A Dios tú no lo puedes engañar porque Dios mira tus obras, tu fe y tus obras. Sin obras, Dios te dice, amigo, tú a Dios no lo puedes engañar con apariencia. Que tú los miras todos tiernos, leyendo la Biblia todo el tiempo. Dios dice, esas son aguas estancadas. Vayan y prediquen, vayan y enseñen. Tienen doble bendición. Imagínate que Dios te dé doble bendición. Dios te da doble bendición. Una para ti y la otra para tu prójimo. ¿Dónde ustedes han visto que los judíos hagan buenas obras? ¿Dónde? No las tienen. No las tienen. No las tienen. En el país donde ellos van, siempre terminan echándolos. ¿Por qué? Porque ellos allá terminan haciendo brujería. Se transforman en sectas y empiezan a hacer cosas extrañas. Es una realidad. Los países terminan echándolos por buenas personas porque ellos se encierran a hacer cosas extrañas. Cuando hay gente que lo necesita hacer buenas obras, que podamos decir, venga, hoy en día podemos decir, no, es que gracias a los judíos que han hecho buenas obras, podemos agradecer a Jehová nuestro Dios, porque ayudó a un país en África. No hay ni un país que pueda decir, no es que los judíos nos han ayudado. ¿Qué podemos decir de Israel? Podemos decir de que África está llena de armas israelíes, porque Israel le vende armas a todo el pueblo, a todo el mundo. Israel se da cuenta que tú estás peleando con, un ejemplo, Rusia está peleando con Ucrania. Israel es capaz de venderle armas a los dos bandos, que me parece que eso es antiético. Te estoy vendiendo para que tú te mates. Ah, necesito defenderme, véndeme armas. Te vendo también el arma a ti. Es decir, Israel está vendiendo armas para que los dos se maten. Porque ¿quién es el que más vende armas? Israel. Israel. Es una realidad. África está llena de armas. Gente que no tiene para comprarse un pan y aparece con un arma. ¿Por qué? Porque Israel tiene un rencor. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Que hay un conflicto entre personas negras y personas blancas. Ellos tienen un rencor contra los negros y en vez de darles pan, les dan armas para que se maten. Mátense. En vez de tener amor, demuestran un odio. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Eso es lo que vamos a explicar. Vamos a prestar atención porque eso es muy importante. ¿Por qué hay un conflicto entre personas negras y personas blancas? Ustedes deben saber de que quien construyó la Torre de Babel fue Nimrod. Nimrod, cuando te hablan de Nimrod o de Gilgamesh, vamos a poner aquí Nimrod, te lo ponen como una persona negra, pero lo que ocurre es que Nimrod era un cusita. Y en los cusitas no se encuentran personas negras, perdón, personas blancas. Es muy raro ver un cusita que sea blanco, es muy raro. Es muy raro, ya que las personas que son cusitas son blancas. Es como un ejemplo de decir un chino. Es muy raro verlo negro, que lo hay, pero es muy raro, porque uno dice es que no, los negros no son chinos. Hoy en día se ve como la diferencia. Y lo mismo pasa con los cusitas. Los cusitas normalmente son negros. Por eso Nimrod era negro. Él lideraba a los negros. Y los negros no se van a dejar liderar por una persona blanca. Era muy raro eso.
Los negros se dejan guiar por un negro. Y por eso Nimrod, el Cusita, él era negro. Y las historias que cuentan de Nimrod es que tenía poderes, tenía super fuerza, era muy hábil. Porque él era literalmente un semidios, ya que los poderes de él procedían del Creador, que es Jehová nuestro Dios. Y él construyó la Torre de Babel. Tenemos las pirámides de Egipto. Aquí donde entra el conflicto entre personas negras y personas blancas. Presten atención. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Egipto. Y Faraón es el líder de los morenos. De los morenos. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Jehová nuestro Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Y los hebreos cómo son? Blancos. ¿Qué ocurre? Si tú buscas por internet pinturas de Egipto y encuentras los murales, tú empiezas a analizar los murales y te vas a dar cuenta de que en Egipto todos los murales que muestran, todos son de gente morena. Toda la gente que vivía en Egipto era gente morena. La mayoría de faraones son, y tú puedes ver el color de piel que busca resaltar y es un color moreno. Entonces, los que tenían en esclavitud a Israel era gente morena, era gente negra. ¿Y ellos construyeron qué? Las pirámides de Egipto. ¿Quién construyó Jerusalén? Jerusalén fue construida por Melquisedec. Y Melquisedec es el mismo Jesús. Él fue el que construyó Jerusalén. Por eso dice que Melquisedec, rey de Salem. Salem, luego, viene a ser ¿quién? Jerusalén. Y quien la construyó fue un varón de la tribu del Amorreo. 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 Melquisedec. Él fue el que la edificó. Él fue el que la edificó. Entonces, Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Es decir, los esclavizaron en el tiempo antiguo a Israel fueron ¿quiénes? Los negros. Ahí donde entra el conflicto entre personas negras y personas blancas. El problema es que las personas negras no entienden este conflicto porque ellos dicen, venga, los blancos nos odian, pero no sabemos por qué nos odian. Y es que en el tiempo antiguo, los que tenían el poder en el mundo eran los negros. Y Dios castigó a los egipcios por lo que habían hecho con Israel. Y lo que hizo fue darle la vuelta a la historia de la humanidad. Quitó a los poderosos, que eran los negros, y plantó a las personas blancas y les dio el reinado a ellos. Quitó a los poderosos y plantó a Israel. Y debemos saber que la forma de construir el mundo de los negros es de forma piramidal. Siempre utilizamos forma piramidal. La Torre de Babel, forma piramidal. Pero cuando construyen los blancos, ellos lo hacen de forma cuadrada. Siempre utilizan ¿qué? El cuadro. Siempre utilizan el cuadro. El cuadro. Por eso los edificios son rectangulares, con formas cuadradas. La mayoría de edificios son de forma cuadrada, tus casas son de forma cuadrada. Incluso tú buscas en Egipto y te vas a dar cuenta de que incluso las casas las hacían en forma piramidal. ¿Por qué? Porque los negros construimos las casas o nuestras edificaciones en forma triangular. En cambio, los blancos lo hacen de forma cuadrada. Entonces, Dios lo que hizo fue que quitar a los negros y poner a los blancos. Entonces, los blancos dijeron, ya es tiempo de qué? De vengar lo que ellos les hicieron a nuestros padres. Y se pasaron a qué? A vengar. Y por eso hay un conflicto entre gente negra y gente blanca. Hay un conflicto y es necesario que destapar la herida para curarla bien.